Los ríos siempre van a tender, es su dinámica, a desbordarse. Llega la lluvia y el río tiene una ronda. Vivir entre la tierra y el agua, lograr que el agua no sea un obstáculo, poder vivir incluso dentro de ella, porque las viviendas palafíticas son eso, estructuras de madera que se pueden instalar dentro del agua. Encontramos lugares en donde vivieron con el agua, lugares inundables como la cuenca del Orinoco, como la sabana de Bogotá, como la cuenca del Sinú San Jorge. La estrategia son los camellones, esos campos elevados de cultivo, pues que permitían tener pesca, controlar heladas, incluso navegar si eran bastante anchos, y ese va a ser pues un método que vamos a encontrar en toda América. En otros lugares era un poblamiento estacional, por ejemplo, irse a la montaña durante la época de lluvias, a la ladera de la montaña y volver a bajar cuando las lluvias se retiraban. Lo que se encuentra en el siglo XVI también es que no todos vienen de la misma parte de España. Hay zonas incluso en Andalucía muy húmedas y que no van a ver el agua como obstáculo. ¿Para qué sí la van a ver como obstáculo? Para construir viviendas. Hay proyectos iniciales muy extraños para secar ríos. El más notable y más conocido es el de Ciudad de México. Esta fiebre de secar lagunas era por dos razones. Uno, para habilitar tierras agrícolas con la idea de que si sacamos el agua eso va a ser ahí muy fértil. También con la idea de buscar tesoros. Cuando llegan los Borbones a principios del siglo XVIII a la corona de España, empiezan a interesarse por proyectos de promoción de la agricultura. Y para impulsarla, pues primero era un obstáculo la ganadería y también los obstáculos para los caminos. O sea, hay que construir puentes, hay que canalizar para que esos ríos no se desborden y vayan a dañar los cultivos. Ahora un vuelco hacia la infraestructura hidráulica porque era un signo de modernidad. Y aquí también llegan a hacer puentes. Por ejemplo, el puente del Común que está en Chía y su gemelo, que era un puente que estaba en Bosa, que ya no existe, también sobre el río Bogotá, fueron de esa época. Empieza a haber una idea mucho más fuerte de propiedad perfecta, es decir, de la propiedad individual y formalizada, y lo que está debajo del agua pues termina siendo de la corona y después de la independencia del Estado. Las primeras leyes republicanas van a impulsar también esa desecación, al volver a reforzar que lo que está inundado es propiedad del Estado, y va a ser una etapa que inaugure todos los proyectos de sacar el agua. O sea, el río hay que dominarlo, eso es lo que se llama la domesticación del agua. Hay que sacar el agua de las zonas que queremos para la agricultura y es secando con diferentes técnicas. En el caso de la sabana de Bogotá está el Alicachín en 1912, va a estar un distrito de riego que se conoce como La Ramada, básicamente son los municipios de Funza y de Mosquera. Está también la regadera que se construye en la cabeza de la cuenca del Tunjuelo. Y cada vez que se construía uno de esos proyectos se pensaba para una población en Bogotá y tan pronto lo inauguraban ya la población había crecido para lo que se había pensado. Se construyeron en lugares donde iban a generar problemas serios. Por ejemplo, este de la regadera. Cuando llegaban las lluvias, pues en el embalse no tenían mayor miramiento de simplemente abrir las compuertas y todo el agua le caía a los barrios de autoconstrucción que estaban aguas abajo en el Tunjuelo. También este será el momento en la costa caribe en que empiecen a llegar los primeros créditos del Banco Mundial, y esos créditos estaban condicionados a hacer como grandes proyectos que fueran a conseguir el progreso y a sacarnos supuestamente del subdesarrollo, y se hace otra ampliación al canal del dique y se empiezan además a hacer distritos de riego y obras de contención del Sinú, el San Jorge, el Cauca, el Magdalena, toda la zona de la depresión Momposina y específicamente de la Mojana. Todas esas obras hasta el día de hoy. Cada vez que llega lo que, pues muy entre comillas, llamamos invierno, la temporada de lluvias, la fuerza del agua pues vuelve a recuperar su terreno y rompe eso, y otra vez es un gasto para volver a construir una obra. Ese concepto de desastre natural ha venido revisándose como en las últimas 3 o 4 décadas.
empezó a plantear que los desastres nunca son naturales. Es decir, si hay un fenómeno natural de por medio, pero el desastre, la calamidad se causa es porque los humanos nos hemos asentado donde no es, no nos hemos preparado adecuadamente, no hemos hecho gestión del riesgo, no hemos organizado sistemas de alertas tempranas. Si yo no entiendo, pues que esas personas a las que les estoy llevando otro tipo de vivienda, otro tipo de construcción, viven de otra manera, que sabían lidiar muy bien, por ejemplo, con las inundaciones y en ese momento solo vivían de la pesca y cuando se retiraba el agua sembraban, pero si yo quiero forzarlas a cultivos permanentes, no de ciclo corto, si quiero llevarles infraestructura de concreto, o sea, lo que llamamos desastres son muertes de animales, daños en cultivos, en viviendas, pérdidas de vidas humanas, y todo eso pasa por las decisiones que toman los humanos. Entonces el desastre en realidad es antrópico por la manera como nos relacionamos con un fenómeno natural, que de hecho va a pasar. O sea, los ríos siempre van a tender en su dinámica a desbordarse. Llega la lluvia y el río busca, el río tiene una ronda y pues si eso no se respeta ahí es que se causa el desastre. Barrios que incluso desde los proyectos estatales construyeron justamente al lado de los ríos viviendas de concreto, además porque no estamos hablando de estos palafitos que dejaban pasar el agua. Esas decisiones se tomaron sin conocimiento del territorio. En ese sentido es que no es un desastre natural, es una manera errada de los seres humanos relacionarnos con los fenómenos de la naturaleza.